Patriotas, Vicente Fox Quesada, expresidente corrupto de México, nos confirma que el miedo no anda en burro, pues resulta que el señor está intentando pasar desapercibido para ver si a los mexicanos se les olvida que este mequetrefe es un delincuente de cuello blanco. Las intenciones de Vicente Fox son dejar pronto nuestro país para evitar ir a prisión por todas las irregularidades que estuvo cometiendo. Quiere que el presidente López Obrador se olvide de su existencia. Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que generamos día con día para ustedes. Y bien, mis queridos patriotas, pues resulta que Vicente Fox está tan asustado que prácticamente ya tiene las maletitas listas para largarse de México. Esto después de que se publicara que la Unidad de Inteligencia Financiera lo está investigando tanto a él como a uno de sus retoñitos por ser unas lacras despreciables, por ser unos rateros, unos mentirosos. Pues Vicente Fox empezó a hacerse el querer pasar como desapercibido, empezó a utilizar sus redes sociales en una cantidad mucho más moderada. Vemos que está ligeramente menos hocicón que antes. Esto pues porque no puede con el miedo, no puede con que sabe que él va a ser el primer expresidente enjuiciado, no puede con que sabe que muy probablemente él sea un presidente, un expresidente mexicano que vaya tras las rejas por todas las tranzas y todo el dinero que se estuvo clavando y que se sigue clavando el señor. Vayamos a ver la siguiente información. Fox deja de criticar a AMLO en Twitter luego de enterarse que él y su hijo son investigados. El expresidente Vicente Fox Quesada ha estado muy callado desde este jueves en sus redes sociales. Dejó de lanzarse contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Será acaso que su silencio tiene que ver con la denuncia que inició la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda en su contra y en contra de su hijo Rodrigo Fox de la Concha? Y es que sí es cierto, mis queridos patriotas, ustedes se meten a Twitter, revisan el contenido de Vicente Fox y se van a dar cuenta que el señor antes ni siquiera soltaba el celular, no pensaba en las cosas que estaba tuiteando, que estaba comentando, pero él estaba ahí despotricando nomás porque tenía deditos para escribir. En cambio, desde este jueves pasado, pues el señor está moderando un poco más su uso, está cuidando de qué es lo que escribe, de cómo lo escribe, qué es lo que está escribiendo. Y bien, patriotas, es que resulta que Vicente Fox será el primer expresidente juzgado por la Cuarta Transformación. Vicente Fox será el primer expresidente juzgado por la 4T. ¿De qué es culpable el esposo de la señora Marta Sahagún? Según Carlos Loret de Moles en su columna del Universal, el expresidente ha estado incumpliendo la ley de varias maneras y ya es investigado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. La UIF ha estudiado las raras finanzas de 13 empresas vinculadas con Fox y con su hijo. Se ha descubierto que tales empresas recibieron 700 millones de pesos en 4 años. Se desconoce el origen de tales recursos, por lo tanto podrían ser ilícitos. Hay evidencia de que el señor Vicente Fox no ha pagado los impuestos. Si eso es verdad, a Vicente Fox nadie podría considerarlo un perseguido político si se le castigara. Hay pruebas suficientes para meterlo a la cárcel. Andrés Manuel López Obrador se precipitará si decide perseguir a Vicente Fox. ¿Para qué? Tiene en sus manos al zangamilote que traicionó a la democracia mexicana. Ya caerá, ya va a terminar delatándose a sí mismo el esposo de la impresentable Marta Sahagún. Pregunta final:
alguien investiga las cuentas financieras de los hijos de esta mujer, que nadie ignora que son un enorme cochinero. Y es que recordemos, Vicente Fox es un expresidente que está siendo investigado, que tiene bastante cola que le pisen, de comprobarse todo lo que se le está acusando, todo lo que está diciendo que el señor hizo. De comprobarse, este señor podría ser el primer expresidente juzgado y encarcelado por la Cuarta Transformación. Pero me gustaría, patriotas, que recordemos un poco más de todo lo que se está diciendo que hizo Vicente Fox, de todo lo que hizo y que no hizo el señor, todas esas declaraciones, esas cosas que el señor jamás se dignó a especificar, que jamás se dignó a estar mencionando. Revelan que la UIF investiga a Vicente Fox y a su hijo. Vicente Fox, quien gobernó del 2000 al 2006, estaría en la mira fiscal tras descubrir que hay poca información de condonaciones fiscales durante su sexenio. Carlos Loret de Mola reveló que fuentes de alto nivel le afirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al expresidente Vicente Fox y a su hijo Rodrigo Fox de la Concha. Según el periodista, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza indagatorias a los flujos de ingresos de Fox. Y es que la dependencia señala que existirían 13 empresas vinculadas al primer mandatario y a su hijo, a las que sumarían el Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un periodo de 4 años. Presuntamente no habrían declarado y pagado impuestos por la totalidad de ese dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal para proceder contra Fox Quesada, dice Loret de Mola. Vicente Fox, quien gobernó del 2000 al 2006, estaría en la mira fiscal tras descubrir que hay poca información de condonaciones fiscales durante su sexenio. Las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Señala esto el periódico El Reforma. Además, el diario indica que 3 de las compañías de Fox fueron rescatadas por el FOBAPROA. Y esto no termina aquí, mis queridos patriotas, pues además de que Vicente Fox no ha estado aclarando la situación de estas empresas, además de que está más que confirmado desde hace algunos meses que Vicente Fox no paga impuestos, además de todo esto, se le está investigando por unos presuntos nexos con el crimen organizado. Vayamos a verlo, mis queridos patriotas. Vicente Fox en el ojo del huracán, lo acusan de nexos con los capos y lo investiga la UIF. La periodista Anabel Hernández acaba de publicar uno de sus libros donde se detalla la operación de uno de los cárteles más poderosos de todo México y a nivel internacional, los millones de dólares que recibió Vicente Fox y muchos otros detalles más que engloban uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de esta autora, de Anabel Hernández. Personas de alto rango en el gobierno de Vicente Fox, que fue del 2000 al 2006, aceptaron sobornos de 3 millones de dólares de narcos de este cártel tan famoso, el cual era liderado por Joaquín Guzmán Loera, según un nuevo libro que recoge testimonios de Vicente Zambada Niebla y su abogado, y que también asegura que los hijos de la ex primera dama Marta Sagún vendían químicos precursores de una sustancia nociva para la salud muy fuerte a dicho cártel. Vicente Zambada Niebla es el hijo de Ismael El Mayo Zambada, es decir, no cualquier persona está diciendo que Vicente Fox y que los hijos de Martita Sagún de Fox estaban prestados a este tipo de prácticas. Una parte del libro, que incluye una carta de Zambada Niebla, se habla también de pagos mensuales a comandantes de policías estatales, municipales, federales y judiciales para comprar protección a largo plazo o para ocasiones en las que pues esta cédula delictiva necesitara pasar un cargamento por ciertas zonas. Para pagarle al policía federal tenían el código de los azules. Zapatones les llamaban a los militares. También
habla de mensualidades a delegados de la Procuraduría General de la República. El 99% de la PGR es corrupto y nosotros les damos todo el dinero, describe el hijo de El Mayo Zambada. Pues bien, mis queridos patriotas, esto es un poco además de lo que ya había estado circulando a través de medios de comunicación por las investigaciones actuales por parte de Santiago Nieto, quien encabeza la unidad de inteligencia financiera. Pues se comprueban cada vez más cosas, cada vez es más lo que va saliendo a la luz y cada vez son menos las dudas de que Vicente Fox Quesada es un corruptazo, es un delincuente de cuello blanco que debe de ir a prisión y de pagar por todas las cosas que le estuvo haciendo a los mexicanos. Y para culminar también tenemos este otro texto que es de Raúl Olmos, en donde se exhiben los negocios ocultos de Vicente Fox. Desde los primeros años de su presidencia, Vicente Fox estuvo en el centro del huracán mediático, y no solo por sus fallidas formas políticas o sus célebres tropiezos verbales. Su nombre ha estado implícito en diversas investigaciones por tráfico de influencias y conflicto de intereses, tal como lo demuestra Negocios a la sombra del poder de Raúl Olmos, el mismo personaje que prometía terminar con las víboras prietas y tepócatas. Usó al poder ejecutivo para asegurar su futuro. Y esto es Vicente Fox, una persona despreciable, una persona que ya le tuvo miedo, que ya se le hizo así al señor, que ya no sabe de qué forma librarse porque ya sabe que se está investigando todo de pies a cabeza, de sus nexos con este cártel poderosísimo, del tráfico de influencias, de las 13 empresas que tienen nexos con él y que presentan muchas irregularidades, de uno de sus hijos, de los hijos de Martita Sagún de Fox, que esperemos esos están pendientes porque sean investigados, pero esperemos que pronto sea así, porque México ya no está dispuesto a estar tolerando este tipo de actos. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y también síganos en nuestras redes sociales.